En esta nueva manera de escuchar radio, los podcasts ya son una realidad. Tenemos al tico con mayor buena onda. Andy nos presenta los mejores podcristianos para tener en nuestra lista de preferidos y escucharlos cuando podamos. Porque así funciona No On Demand. Continuamos, amigos, aquí en Falta Uno y hoy tenemos, como habíamos dicho, no sé si me están escuchando ahí a todos, hoy tenemos una columna que le habíamos dicho, columna aleatoria, que la teníamos con nuestro amigo Andy Marín, que... bueno, nos dio la oportunidad de conocer este mundo de los podcasts cristianos y en esta manera hermosa de escuchar radio ahora, y tenemos la oportunidad. Esta vez Andy nos recomendó poder hablar con Ems Cárdenas, que es también creador de un podcast, y nos vamos a hablar con él para que nos cuente y nos diga de qué se trata el podcast que hoy lo estábamos presentando en redes, en nuestras redes. Otro podcast innecesario. Me encanta poder hablar de qué significa esto. Así que bueno, un abrazo grande. Volamos de nuevo para México. Recién estuvimos con un cantante mexicano. Ahora venimos con un creador de podcast, un podcaster. Ems, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un saludo. ¿Qué onda? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y aquí, ansioso por lo que nos va a presentar este programa. Excelente. Bueno, Ems, contame un poquito en qué lugar de México es que estás. Ok, yo me encuentro en Mazatlán, Sinaloa. Es un puerto de altura, es un lugar turístico. Tenemos el malecón natural más grande de México, creo que el primero, si no el segundo, pero ese es un dato cultural. Ah, bien. Y como embajador de la cultura de mi puerto, tenemos también el acuario más grande de Latinoamérica. Es recientemente nuevo, ¿no? Que tiene toda la fauna del Mar de Cortés. Entonces ahí, si quieren conocer del mar y sus cosas, vénganse a Mazatlán. Excelente. Bueno, igual vos dijiste ahí Mazatlán, Sinaloa. Ahí puede ser algo malo por esos lados, ¿no? Es tabú, la verdad. Cuando yo he ido a vivir a otras ciudades, ¿no? Y que dicen, eres de Sinaloa, y piensa que tienes algún tío metido con... Claro, alguna bolsita blanca en algún lugar. Sí, son tremendas, ¿no? La gente a veces... Sí, y resulta que en esa ciudad también hay balaceras, ¿no? Es como, oye, espérate, el Mazatlán hace mucho que no pasa eso, ¿no? Claro, no, a veces mucha gente tiene tantos prejuicios que, bueno, hace poco no, pero pasa mucho con amigos colombianos, ¿no? Que de un tiempo a esta parte quizás hay un cambio, pero en algún momento en los aeropuertos era jodido ser colombiano.
Sí, creo que los colombianos y todo Sinaloa compartimos los mismos pecados. Ahí va, sí. Bueno, Ems, nosotros aquí en Uruguay miramos todo a través del fútbol también. ¿A vos te gusta el fútbol? Cuando se trata de representar a México, sí. Cuando ya estoy entre mexicanos no me gusta, pero en este momento sí voy a decir que me gusta. Bien, ¿Y qué equipo de fútbol hay ahí en Sinaloa o en Mazatlán? Acaban de adquirir uno que se llama Kraken, o sea que ese Mazatlán FC, que ahí que tiene su propio estadio. Mira. Bueno, Ems, vamos a ir a lo que nos convoca en el día de hoy. Una de las cosas que siempre me gustó de poder encontrar podcast es justamente ver, y ahí fue que hice conexión con Andy, con Andy Marín, que es el que nos hizo contacto, que tiene ahí una cantidad de pods cristianos en español de todo. Es increíble que todos los días salen nuevos episodios, todos los días salen nuevos podcasters, la cultura podcaster cristiana, y hay de todos los estilos, de los más famosos, de los que quizás hay personas que ya son famosas y hacen, y también esto que uno lo hace por amor al arte, por amor el poder compartir, porque tenemos esa posibilidad. Decime cómo es que nace el deseo en vos de hacer un podcast. Ok, esa es una muy buena pregunta, la verdad, porque yo inicié haciendo podcast sin saber que estaba haciendo un podcast. Y yo, como una persona creativa, pues, necesitaba desahogarme, ¿no? Y un día grabé, digamos, como un audio largo, ¿no? De quejándome del día, de la vida, de tener 27 años y que todos se están casando. Claro. Y amigos se empezaron a identificar. Y me dijeron, hey, sigue subiendo estos audios, ¿no? Y ya alguien me dijo, oye, eso es un podcast. Y yo así como, no, esa onda es como para gente como con más dinero, ¿no? Entonces, así me metí al mundo del podcast. Primero nació el original del Pan de Enojón, pero me sentí más cómodo hablando con más personas. Y entonces la idea detrás del otro podcast innecesario fue que ya había muchos podcasts, ¿no? Decía como, pues aquí va otro podcast innecesario, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, no? Pues de lo innecesario que es hablar de, no sé, de que el Free Fire es del diablo, ¿no? O cosillas así. Claro. Entonces... Y sí, pues nace por eso la necesidad de comunicar algo que en las iglesias no se está comunicando, que en los foros con más popularidad cristiana no se están platicando, y que allá afuera a nosotros como cristianos menores, digamos, nos toca exponernos a preguntas tan, diría, tontas, ¿no? De que ay, es que y haces eso y eres cristiano. Es como, espérate, tenemos que hablar bien de qué es cristianismo, ¿no? No se trata de ABCD, no puedes hacer esto. Es como... Claro, mucha teología barata, por decirlo de una manera, que se ponen hay muchas personas, ¿no? Pero hay un tipo de cristianismo, entiendo yo, de estar en discusiones justamente innecesarias. Una de las cosas que la otra vez me empecé a hacer un curso acerca del libro de Romanos, y el autor hablaba justamente de que el cristiano no debería ser dogmático, de que qué puedes hacer esto, qué es lo que no puedes hacer, cuando el mensaje central de la Biblia es lo que Dios hizo por vos, no lo que yo hago. Y me parece que hay, bueno, si se puede hacer esto, si no se puede hacer lo otro. ¿En esta iglesia te dejan tomar cerveza? No sé si me imagino que habrás tenido y habrás escuchado muchas preguntas de este estilo. No, sí. De hecho, por eso nace, ¿no? Porque al final queríamos responder a estas preguntas innecesarias, ¿no? Y
O sea, innecesarias, pero eran necesarias responder, ¿no? Porque un amigo mío que no es cristiano necesita saber si yo como cristiano puedo tomar o no. Si yo como cristiano puedo decir una mala palabra en mi momento más enojado, ¿no? Es como... Entonces vamos a responder a estas preguntas tontas, pero desde la comedia. O sea, nos juntamos 6 personas. Wow. Y pues diría a mi mamá, le faltamos el respeto a la iglesia. A la iglesia en particular como institución, ¿no? Como algo que vos decís, bueno, estructura, en el cual a veces justamente se ponen tradiciones por encima de lo que es la palabra de Dios. Sí. Lo que buscamos es siempre, sí, hablar las cosas con humor, porque creemos que la risa es una llave universal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo te estoy diciendo reír y ya te di una lección de vida. Que tú dices, ¿a qué horas, en qué momento yo aprendí a darle una oportunidad a ciertas iglesias que no son relevantes, ¿no? No, y además también romper quizás con ese estereotipo de que ponele, ¿no? Como en la Biblia sí dice que Jesús lloró, pensamos que Jesús llora nomás. Pero como la Biblia no deja en ningún momento dice específicamente que Jesús ríe, entonces creemos que Dios no te puede, como que Jesús no te puede hacer un chiste, entonces. Sí, ¿no? Y fíjate que si nos basamos a la literalidad bíblica, entonces tenemos a un Jesús que, para empezar, pareciera que no le importan ciertas necesidades emocionales, ¿no? Claro. Por ejemplo, estás en la barca y como, espérate, llorón, déjame dormir, que es una lluviecita, ¿no? Claro. O tienes a alguien convaleciente y dices, no, sí, ahorita voy a verlo, ¿no? Es como, tranquilo, no pasa nada, ¿qué? ¿Se va a morir o qué, no? O sea, pensamos que es alguien frío, ¿no? Si nos basamos a lo literal, ¿no? Hablando de sí lloró, o incluso el que le encanta a todos los, diríamos, dictadores de la iglesia, ¿no? Que Jesús que llega y voltea mesas, ¿no? Es como que, oye, pues creo que estás quitándole el 90% de características de un Jesús humano y divino a la vez. Si nos basamos nomás en 3 emociones. Claro. Ems, contame de cómo es que armás los capítulos o los episodios. ¿Duran determinados momentos o abrís el micrófono y que fluya? Ok, con otro podcast innecesario no hay una organización tal cual. Como es nuestro rincón innecesario, o sea, por ejemplo, yo tengo temas que no entran en el Pan de Enojón. Josh de Umbral Podcast también tiene temas que no entran en su concepto. Entonces es como si hay una organización en el tema de, oigan, ¿de qué quieren hablar? No, pues sabes qué, estaría chido hablar de cuando nos condenaban al infierno por ver Pikachu, ¿no? De cuando te quieren controlar tu sexualidad, ¿no? Así de hablar de todos esos temas tabús y vamos pivoteando, o sea, es como que desde nuestra experiencia y a veces la conversación puede durar 1 hora y media, a veces 45 minutos, pero es meramente ahora sí a la libertad del Espíritu Santo. ¿Y qué repercusiones has tenido, Ems, de tocar estos temas? Porque al final y al cabo parecen cosas innecesarias, pero te estás metiendo con, como se dice por estos lados, con alguna vaca sagrada, yo no sé si se dice así allá, que bueno, que es interesante, ¿no? Porque bueno, si hay algo que yo noto es que mientras más oscuridad hay, más el enemigo puede obrar. Ahora cuando uno empieza y tiene esa libertad de poder hablar y hablarlo sin faltar el respeto a nadie y hablarlo trayendo para decir, bueno, esto es lo que está pasando hoy en día. Personalmente no puedo decir que tengo repercusiones en mi vida porque
el EMS Cárdenas que está al aire es el mismo que está en la iglesia, el mismo que está en todos lados. Entonces, si así en el programa digo las cosas como son, desde hace 10 años así las vengo diciendo, ¿no? Y si hay repercusiones, digamos, regaños que no me afectan, ¿sabes? Yo no decía igual repercusiones negativas, sino capaz que en una de esas es... okay. Capaz que en una de esas, wow, gente que te puede escribir, che, mirá, la verdad que me abrió un poco la mente el poder hablarlo, a mí me pasa lo mismo, porque a veces, claro, tocás temas que quizás justamente, como decís vos, algo tabú es algo que no se puede hablar y se ponen todos así medio bajito porque capaz que le dan miedo. Ok, entonces de ese lado no, sí han pasado un montón de cosas. Hay personas que sí nos escriben diciendo como, saben que yo viví eso y qué bueno que lo platicaron, me pude identificar con, por ejemplo, tenemos una chica en el programa y varios han escrito como de que yo no sabía eso, no sabía que las mujeres se podían sentir así, o incluso mujeres que llegan y nos cuentan sus historias que sí que han sido abusadas por cosas de la iglesia, ¿no? Y eso ha sido bueno porque incluso a nivel personal me da más confianza de decir estos programas, estos temas son necesarios, aunque lo vean innecesario dentro de las iglesias. Porque es eso, pues, o sea, es como, ¿por qué te voy a explicar a ti que una mujer no debe predicar si está en la Biblia? Es como, espérate, no. Es necesario, es justo, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del hermano problemático que ofrenda más, pero que no le vas a decir nada. No, es necesario, vamos a hablar de eso. Para ti es innecesario, pero para todos los que no quieren entrar a tu iglesia y que tú quieres que llenen una butaca, es necesario hablarlo. Excelente, bueno, la verdad, ansioso, y además también algo que les recomiendo a todos, ahora vamos a decir y vamos a decir cómo hacemos para escuchar el podcast. Los títulos, a mí siempre los títulos, a veces te dicen, no hay que juzgar el libro por una tapa, o no hay que... yo creo que influye muchísimo, ¿no? Porque vos podés tener tremendo episodio, pero si no le haces un lindo arte, si no le haces un buen... ahora creo que me habías pasado La Mafia del Poder, estuve escuchándolo, duraba como 1 hora y pico, y yo dije, no, estuvo muy bueno. Y yo digo, wow, estas cosas pasan en la iglesia, es increíble. ¿Cómo te pones a pensar? Me imagino que debe ser adrede, debe ser intencional este estilo de titular, ¿no? Sí, mira, yo soy creador de contenido desde que tengo 13 años, ¿no? Y creo que tú también, como alguien que genera contenido, sabes que a la gente le encanta el morbo. Sí, claro. Nos encanta el... Sí, que no se den cuenta que me gusta, pero oye, a ver, vamos a ver qué es eso de la mafia del poder cristiano, ¿no? O tenemos otro más fuerte, ¿no? Como que mi suegra me quería ver mi miembro sexual para saber si yo era virgen, ¿no? Y tú te quedas, como, espérate. Y vas y lo escuchas, ¿no? Y te atrapa. A veces resulta que no tiene nada que ver el título con el contenido. Ya con eso ya es publicidad que decís, dio un clic ya de curioso o de más. Sí, y está, bueno, a mí me encanta el clickbait, la verdad, porque es reírme un poquito de la gente morbosa, pero exponerles algo que probablemente sin el título llamativo no lo escucharían. Claro. ¿No? Porque hay mucho morboso que es bien religioso, para saber qué tanto estamos criticando a la iglesia, van y escuchan, ¿no? El contenido. Claro, después tenemos personas que opinan y te dan con un caño, pero están ahí, están ahí. Vienen y te dicen qué es lo que tenés que hacer, te dicen que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Y después el asunto es que ellas no lo hacen, pero están para opinar. Fulano de tal pastor hace esto, entonces debería hacer esto, deberían hacer lo otro, o tal hermanito, o tal otro, y al final al cabo después, ¿y vos qué haces, che? Decime, ¿vos qué haces? Y de repente
tienen esa doble moral, ¿no? Yo siempre digo que es la doble moral inglesa. Que viste que los ingleses, viste, acusan a Cavani de racismo. Pero bueno, después van a la casa y le pegan a la mujer, son infieles, pero condenan al jugador latinoamericano que le dijo cariñosamente negrito a un amigo. Eso es muy típico, por eso muy típico de los ingleses. Sí, y fíjate que lo divertido es que le llamaría el Imperio Romano, nos quiere seguir subyugando, o sea, nosotros escapamos y estamos en la nube. Y aún así nos quieren subyugar de que, hey, bájate, tú no estás en la cobertura de la iglesia, vente, tú no puedes generar contenido. Cállate, hazte para allá, tú allá sigue jugando a ser la hermana Cleopatra y regaña a los niños que están siendo niños jugando, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría, Ems, que nos cuentes cómo hacemos para poder escuchar entonces este podcast innecesario. Ok. Pues es fácil. Si eres usuario de Spotify, pues pones otro podcast innecesario. Y también estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Ya si de plano no te salen como tal cual el perfil del podcast, búscanos en Instagram como otro podcast innecesario y así todo pegado, y ahí va a estar el link principal y ya ahí escoges la plataforma que más te gusta. Ems, ¿y qué otros títulos o de qué otros temas que nos puedas adelantar y que se pueda, también para que qué periodicidad subes los episodios? Ok, con de otro podcast innecesario, digamos que lo volvimos a revivir. Entonces estamos subiendo un episodio por semana. ¿Cuántos episodios hay? Ahorita al total hay como unos 43 episodios. Digamos que hemos subido como unos 20 episodios por año. O sea, este sería el tercer año. Y la periodicidad depende de qué tan creativos estemos, ¿no? Claro. O cuántos temas queremos hablar. Ahorita viene en camino el de infierno, o sea, le llamaríamos la evangelización por condenación. O sea, qué tan exitoso es el evangelizar condenando, así como, no, sí, yo voy a aceptar a Cristo porque me fui al infierno, no quiero irme al infierno, ¿no? Y cuando ahorita ya no es tan necesario, ¿sabes? Pero bueno. No, hay a veces que yo me acuerdo que nos pasaba que teníamos personas en un grupo de evangelización y venían y te decían, mirá que si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Y la gente, claro, vos la dejabas de cara mirando porque decir, ¿qué está diciendo, señor? Y a veces hemos caído en esos latiguillos, como se dice por estos lados. Lo peor es que cuando ya grabamos el programa caímos en cuenta que los cuatro somos contemporáneos, o sea, somos niños de los 90, adolescentes de los 90, y te están diciendo a ti, niño de 8 años, que te gustan las caricaturas porque eres un niño, que te vas a ir al infierno por ver un dibujo animado. Y tú así como, oye, ya me estás condenando y tengo todavía unos 50 años más adelante, ¿no? Puedo pedirle perdón a Dios por ver Pikachu a los 8 años, ¿no? Es como bien divertido traumarnos desde niños para querernos meter a la iglesia. Es como que, wow, espérate, tranquilo. No, y además que claro, que hay dibujitos y dibujitos también, ¿no? Hay dibujitos y dibujitos. El tema es encontrar y buscarle que pica es una onomatopeya de invocación y que vos agarrás y no sabés de dónde lo sacaron, no sabés de dónde lo sacaron, pero te lo dicen como que científicamente está algo comprobado, ¿no? Y te empiezan a decir, y claro que vos
o bueno, ni que hablar acá, no sé si en México pasó, estuvo el Hello Kitty también, de que no tiene boca, y tenemos así unos cuantos dibujitos de nuestra infancia que con nostalgia nosotros recordamos. Yo recuerdo Los Caballeros del Zodíaco, que también miré, y bueno, y acá estoy, no me fui al infierno. y ¿sabes qué otro tema que tenemos en camino que vamos a grabar? Es, no sé tu audiencia, ¿verdad? Pero nosotros nos identificamos como personas, como hijos de Dios, pero que estamos en proceso de sanidad, ¿no? Sí. Y seguimos yendo a la iglesia. Algunos otros dijeron, ¿sabes qué? Yo ahorita quiero descansar de ese adoctrinamiento. Y vamos a hablar sobre esa parte de cuando tú necesitas que la iglesia sea la iglesia, pero tan solo es un solo instituto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que necesitas la comunidad, o que a veces dices, ¿sabes qué? Necesito tanto quebrarme en la adoración, así de llegar a ese momento, o sea, lo anhelas, pero cuando ya estás ahí como que no fluyes ahí, ¿sabes? Entonces, de esas cosas que necesitas el medio de, llamaría tu deconstrucción o tu reaprender, pero que la iglesia no te lo está dando. Te está dando otras cosas que no necesitas, pero lo que necesitas es como, hey, espérate, no se supone que me tienes que dar esta parte, ¿no? Esta llenura, ¿no? Bueno, de eso depende también de la motivación que uno tiene. ¿Por qué es que vas a la iglesia? ¿Solamente porque vas a buscar algo o porque querés ir a rendirle a Dios un tipo de adoración? Y está bueno poder hablarlo y ser sincero con uno de que, che, si lo necesito, voy. Y después plantearte si no vas, el por qué no vas. Creo que uno tiene que sincerarse con uno mismo y no andar cuestionándose si va o no va, que sea por convicción. Yo quiero estar en un lugar porque si vos tenés la idea, ¿no? de que bueno, que ir a la iglesia es simplemente por ir, en un momento te vas a cansar. Entonces, ¿por qué no te pones a pensar en verdad y decir, bueno, no, quiero ir por esto? Y bueno, y el que no está, y el que no quiere, bueno, allá él con Dios, ¿no? A nadie no va a pasar nada, pero sí hay que sea, en todo caso, que sea Dios el que hable a ese corazón y no andar opinando nosotros otras realidades sin conocer lo que le pasa a uno por dentro. Ems, me gustaría que repitas de nuevo para que todos aquellos de nuestra audiencia que les gusten los podcasts, o bueno, vayan quizás haciendo carretera y tengan quizás una hora y media de viaje o más tiempo. A veces uno no sabe que hay en la radio y tener esta oportunidad y esta nueva manera de escuchar radio como son los podcasts. Yo soy fanático de los podcasts, es más, yo les cuento que yo si quiero escuchar música ya tengo el algoritmo todo con YouTube Music y Spotify lo uso, tengo solo podcast, en todo mi inicio es solamente podcast de los diferentes y bueno, la verdad se los recomiendo. Porque hay temas interesantísimos, como otro podcast innecesario, donde está Ems Cárdenas y toda su tribu ahí, que son 6. ¿Cómo hacemos, Ems? Decilo vos. Oh, ok. Nos encuentran como otro podcast innecesario y aquí como un dato especial es que si no terminas el episodio, lo pausas. Y cuando vuelves a acceder a tu aplicación para escuchar podcast, ahí se quedó en el punto de... Es buen dato ese, es buen dato, sí, es verdad. Porque luego dices, tengo que volverlo a escuchar. Pues tampoco es como una canción, ¿no? Es como ahí donde te quedaste, lo sigues escuchando. Y tal. Entonces es otro podcast innecesario en Instagram, también Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y no sé si aún existe Anchor, pero pues ahí también estamos. Bien, yo creo que Anchor lo compró Spotify, el imperio lo absorbió.
Ems, la verdad, muchísimas gracias por conocerte, por hablar, por tener esta conversación y bueno, este es un podcast de lo que has estado, que es el que estás más activo, ¿verdad? También tenés otros 2 podcasts que me encanta porque tenías uno que vos ya lo nombraste, ¿no? El Panda Enojón. Brevemente, ¿me podés decir de qué se trata cada uno de los otros 2 para que también la gente pueda, en todo caso, ahora le estamos dando promoción a otro podcast innecesario, pero también sé que tenés otros 2 podcasts que bueno, obviamente, me imagino, ya uno es una producción tremenda, me imagino tener 2 más. El original, que es el Panda Enojón, es mío, es un monólogo mío. También hago entrevistas. Todo es a través de hablar del proceso, no de la meta, no del éxito en el Señor, sino el proceso, tu conflicto emocional de soy un humano lógico y un humano con fe, como ese proceso, esa lucha interna, el cómo la sobrellevamos. Sobre todo me enfoco mucho en eso en el Panda Enojón. Y está el podcast de Dice Así, que es un estudio bíblico, comentario bíblico de 6 personas inquietas, incómodas, hablando sobre lo que estamos aprendiendo en la Biblia, lo que no nos está gustando, lo que no nos hace lógico, las intenciones detrás del escrito, porque ahí tenemos un erudito que tiene libros del Mar Muerto. Entonces siempre nos sorprende con datos que no íbamos a encontrar nosotros, porque al menos yo nomás te leo la Biblia y para mí ahí se acabó, ¿no? Pero hay gente que investiga más y gracias a Dios lo tenemos en el programa. Y es eso, pues es una conversación de amigos, ambos innecesarios, y Dice Así, somos amigos conversando y es como ir en un carro o estar en una cafetería y tú nomás estás escuchando ahí de metiche. Excelente, excelente. Bueno, Ems, la verdad te agradezco poder compartir este rato contigo y bueno, agradecerte una vez más y por más podcasts innecesarios. Sí. No, gracias a ti, Pipo, por la invitación y por abrir este espacio a los podcasts. Eso lo agradezco. Buenísimo, seguramente para en próximas ediciones, cuando tengamos que activar tus otros 2 podcasts, sabés que tenés espacio por estos lados. Te mando un abrazo grande y saludos también a todo el equipo ahí de otro podcast innecesarios y bueno, te mando un abrazo grande. Igualmente te envío un abrazo y un placer conocerte. Bueno, muchas gracias. Nosotros, amigos, nos vamos a ir ahora, que se nos viene la tanda. Vamos a estar disfrutando del último bloque de Falta Uno. Recuerden que pueden, aquellos podcasters que les gusta escuchar, bueno, otro podcast innecesario en Spotify es lo más fácil, es lo que más se usa aquí en Uruguay. Así que, bueno, disfrútenlo y si llegan a hacer sus comentarios, avisen que lo han escuchado por acá porque escucharon la entrevista y se enteraron, o déjenos en los comentarios al 094929717 o también en la caja de comentarios que vamos a tener luego cuando subamos la entrevista aquí de la columna en nuestro canal de YouTube, ahí en Falta Uno Radio en YouTube. Nos vamos a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno.